¿Sabías que el ser humano se compone de cuerpo, mente y espíritu? Acompáñanos ahora desde la espiritualidad. Para seguir haciendo consciente Lo inconsciente. Hola amigos, bienvenidos a este último episodio de esta temporada. Ya sé, es muy triste, pero este es un gran episodio porque, bueno, ya habrán leído el título y ya verán de qué se va a tratar. Pero estoy muy feliz porque el día de hoy no solo tengo a una invitada, sino que tengo a dos invitados compartiendo esta mesa conmigo. El día de hoy tenemos a Diana y a Chuyito, a Chuy, que generalmente está detrás de cámaras, pero lo invitamos a estar aquí porque siempre tiene un gran comentario que decir. Así que amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Primero empezamos, por favor. Hola a todos los que nos están escuchando. Yo me siento muy alegre. Ya es el último episodio bonus en el que estuvimos trabajando y estoy muy emocionada de poder compartir estos temas con ustedes. Y que Chuyito se agregó a nuestra mesa de grabación. La mesa de debate. Exactamente, eso es. ¿Tu amigo, cómo estás? Bien, confundido, no me esperaba esta invitación. Yo esperaba seguir grabando detrás de cámaras y en el lugar donde pertenezco. Y emocionado también porque emocionado y preocupado por no saber cómo va a salir, porque normalmente yo estoy aquí al tiro para que todo esté funcionando. A veces no funciona por más que esté al tiro, pero emocionado, sobre todo emocionado por estar aquí. Por lo que se viene. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, arquitecta. gracias A a ti ti. por aceptarla. María Julia, muchas gracias. De nada, licenciado. ¿Y tú? ¿Cómo yo estás? estoy muy feliz porque es un tema que me gusta mucho. Esa era la sorpresa que les comentaba en el episodio anterior. Y pues qué bonito que ya llegamos hasta aquí. Ya pasamos todas estas etapas, ya llegamos a la aceptación y con esto pues venimos ahora con este recurso más que nada espiritual que tenemos como católicos, que es la Eucaristía. La Eucaristía, ese pequeño pan donde se encuentra Jesús. La Eucaristía, este rito tan bonito que tenemos en nuestra Iglesia Católica. La Eucaristía que forma parte de cada uno de nosotros. Y creo que iba a decir algo más y se me olvidó, pero espero recordarlo. Pero bueno, ¿qué tal si empezamos a hablar un poquito de esto? Sí, dentro de los pasajes que estuvimos meditando, no meditando, no es cierto, no estuvimos meditando aquí, que nada más los platicamos, pues veíamos cómo en muchas de estos pasajes se viven cada una de las etapas del duelo, ¿no? Pero ahora muy específicamente vamos a ver cómo es que por medio de la Eucaristía, en esos pasajes en los que se mencionan, Jesús nos puede sanar completamente. Entonces, en el que queremos platicar, estamos muy emocionados, es algo que muchas veces lo hemos escuchado, que es el camino de Emaús, ¿no? En cómo durante todo este camino los discípulos no sabían que era Jesús y al momento culmen de la Eucaristía sucede esta sanación de distintas heridas, ¿no?, que tenían los discípulos por lo que había pasado. Entonces, algo que se me hace bien importante dentro de esto es que la sanación nunca va a llegar si nosotros no la aceptamos, si nosotros no nos abrimos a ella. Exacto. Muchas veces hemos escuchado lo de Jesús es un caballero y nunca va a hacer nada que tú no lo permitas, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo aquí, o sea, Jesús no te va a poder sanar si tú realmente no pides ser sanado y no esperas ser sanado. Entonces, en este camino de Emaús va teniendo como toda una evolución dentro de la historia para los discípulos. Que Volcán tiene como un poquito más de esto que platicar. Sí, les voy a contar la historia. Igual ya la platicamos en algún episodio, no me acuerdo en cuál, pero pues básicamente los discípulos pues están muy tristes después de la crucifixión de Jesús, de su maestro, y pasan por todas estas etapas del duelo, ¿no? Cada uno a su manera, tanto ellos como comunidad, como de forma individual. Ellos, pues como les digo, están muy tristes, están decepcionados, como el Mesías murió. Y
cómo se les aparece Jesús y ellos ni siquiera se dan cuenta porque están concentrados. Bueno, no están concentrados, esa es la cosa. Entonces, Están inmersos. exacto, están en esta tristeza que no se dan cuenta que ahí está Él. Entonces, pues bueno, están en este camino, llegan a su casita y se vuelve a aparecer Jesús. Y ellos se dan cuenta que es Jesús en ese momento que Él aparece y fracciona el pan. En este momento que sucede esta Eucaristía. Este momento que Él a través de ese pan se da a los demás. Y no solo eso, creo que algo importante también es que Jesús no solo se aparece y ya, sino que también los consuela diciéndoles que era necesario que todo eso pasara. Está escrito que el Mesías iba a padecer y resucitar al tercer día de entre los muertos. O sea, Jesús vuelve a decirles de que sé que esto fue muy duro, pero tenía que pasar para salvarlos a todos ustedes. Y entonces fracciona el pan y fue como si todos despertaran de este sueño y se dieran cuenta que Jesús siempre estuvo allí. Entonces creo que es una historia muy bonita que nos deja pensando y reflexionando. Y pues bueno, ya viendo contando esta historia, quiero saber qué opinan mis amigos aquí presentes. De la fracción del pan. De... Del fraccionamiento, ¿cómo se le diría? Fraccionamiento suena de que hay colonia. Ya sé, Pero- fracción del pan. A ver, espérame que estoy hablando muy fuerte. Ya. De la Sí. fracción del pan. Sí. Pues creo que es el... He estado viendo misa San Juan de los Lagos Ajá. y hay una parte en la oración después de la fracción del pan, Ajá. o bueno, no, más bien de la consagración, perdón. Ok. Sí, cuando estamos hincados y... Sí, cuando se presenta el vino y el pan. Exactamente. Y el padre que está ahí siempre hace mucho énfasis en esta parte que va después, la oración. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Creo que sí es. Sí. La verdad no Sí, sí, sí. estoy tan Sí, seguro. sí, es. más o menos por ahí va. O sea, creo que me comí algo. Sí, algo chiquillo, pero... Ajá, al final. En la unidad del Espíritu Santo, un solo bueno, me entienden. Sí. Creo que ahí él dice ese comentario antes. Cuando vayan a decir esta oración, tengan en mente y estén conscientes de que lo que van a decir es la oración más, el amén más importante que van a dar dentro de la misa. Ujú. O sea, no hay un amén que englobe más el amén Ajá. que Que este. Wow, no lo había pensado. Y es porque, o sea, yo me he puesto a reflexionar mucho esa parte justamente cuando lo dice, el por qué. O sea, por qué es tan Ujú. importante ese amén. Y es porque en esta acción en la que el Señor se queda con nosotros a través de la Eucaristía, eso engloba lo que es Dios. O sea, eso es como, yo lo veo así como el resumen más exacto de Dios, siendo que en su infinidad no puede haber algo que lo resuma más, ¿sabes? Ujú. Y esto es lo más cercano que vamos a estar de eso, ¿sabes? Un solo Dios, un solo Espíritu, un solo Hijo, para Él toda la gloria, todo el honor, por los siglos de los siglos, amén. Entonces, y el amén es así sea, ¿sabes? Sí. Entonces, creo yo, engloba mucho la importancia de la Eucaristía y de la importancia que debe ser para nosotros, o debe tener, o debe significar para nosotros. Sí, y sobre todo eso que decías, ¿no? Al final de esto es como el culmen de toda nuestra creencia, ¿no? Y el que nosotros realmente le demos el significado y la importancia dentro de nuestras vidas es algo bien clave para nosotros como cristianos, pero nunca va a pasar si nosotros realmente no nos abrimos a eso. Nosotros podemos estar en muchísimas misas, que claro, cada misa es distinta a cada momento que vivimos dentro de esta consagración que se hace, es distinto, pero que nunca lo vamos a vivir bien si realmente no le damos esa importancia. Entonces volvemos a lo mismo, o sea, no vamos a permitirle a Jesús que haga algo en nosotros si nosotros llegamos a ese momento culmen completamente cerrados, ¿no?
Y que para esa aceptación que tú decías del decir, aquí está mi Dios, aquí está el Hijo de Dios, aquí está el Espíritu Santo, no podemos llegar a esa aceptación si antes no la hemos trabajado tan bien con Él, ¿no? Que es así como lo iban trabajando o lo fueron trabajando los discípulos durante el pasaje. Sí, de hecho, pues es necesario que tengamos esta disposición a volver a empezar y a tratar de conocer. En el caso de la misa, es necesario que tengamos esta curiosidad de conocer estos momentos tan precisos y preciosos que existen en esta celebración, que a lo mejor ya vivimos 1000 veces, pero hasta que nos metemos hasta que investigamos o hasta que caemos en cuenta de qué es lo que estamos viviendo, pues todo cambia. O sea, nuestra perspectiva de la misa cambia y podemos vivirla de una mejor manera. Pero pues hasta que tenemos esta apertura, ¿no? Hasta que nos decidimos oye, quiero hacer esto para vivir esto mejor. Y en este caso, volviendo al ejemplo del camino de Emaús, quiero rescatar la historia de Pedro. Pedro, este discípulo que negó a Jesús, no una, no dos, 3 veces, lo negó porque tuvo miedo, lo negó porque pues no sabía qué hacer, porque para él esa fue la solución. Y después de eso, Pedro se ha de haber sentido la peor persona del mundo y dijo, ojalá nunca hubiera conocido a Jesús y hubiera quedado con mi vida de pescador. Pero después Pedro fue como que fue cayendo en cuenta de que, ok, tal vez esto tuvo que pasar, porque si no, no hubiera pasado lo que pasó. Ok, tal vez hice esto, pero puedo ser una mejor persona. ¿Y qué hubiera sido de la iglesia si Pedro no hubiera vuelto a tener este amor tan grande por Cristo? No sería la iglesia que es hoy en día, porque Pedro fue el primer papa. Aun con sus fragilidades, él fue esta piedra angular. Entonces, creo que estamos invitados a vivir este ejemplo de esta vida de Pedro, que nos enseña mucho, que podemos hacer tal vez lo peor, podemos ser escorias, pero si nos disponemos a cambiar el rumbo de nuestro caminar, pues podemos hacer cosas muy grandes. Y creo que el cambio de Pedro fue también en este momento en el que Jesús fraccionó el pan, en el que Jesús se dio a ellos totalmente y lo volvió a hacer, así como en la cruz, en ese fraccionamiento del pan se volvió a dar. Y así en cada misa, cuando el sacerdote fracciona el pan, se está dando por ti, se está dando por mí, se está dando por todos nosotros. Entonces, cada vez que sucede esto es una nueva oportunidad para acercarnos a Él. Es una nueva oportunidad para volver a comenzar esta vida nueva del lado de Él. Y ahora les tengo una pregunta. ¿Ustedes realmente en misa han experimentado esta sanación de la que estamos hablando hoy? Digo, ya hemos hablado en los episodios pasados sobre cada una de las etapas del duelo, que es la aceptación, la negación, el regateo, la aceptación. Sí, la depresión. Y la depresión, sí. Ajá. Entonces, nosotros ahorita decimos que todo esto puede suceder en ese momento de la Eucaristía, esta sanación del duelo. ¿Realmente ustedes lo han experimentado? Y no hablando específicamente del duelo, digo, en general, pues algún otro tipo de sanación de alguna otra herida, ¿realmente lo han experimentado? Yo en mi relación con el Señor creo que nunca he tenido algo así tan grande como para decir, no es que esta misa me sanó, este momento específico me cambió la vida y ahora soy no peor o no una mejor persona, sino que nunca he tenido ese como encuentro con el Señor en Damasco, ¿me explico? Como Pablo. Pero algo que sí me pasó, y ni siquiera en misa, pero es en presencia del Señor, es en esta pandemia. Cuando empezó, pues obviamente no había nada, ¿no? O sea, cada quien andaba en su rollo, o sea, no había, pues que habrán sido, no estoy seguro si fueron como unos de Semana Santa, o sea, desde que empezó la pandemia hasta esta Semana Santa pasada. Sí. No sé si esta pasada, pero una antes, es que no sé cuántos meses pasaron, pero el chiste es que habían pasado mucho tiempo en el que pues ni habíamos ido a misa, ni habíamos
comulgado ni nada. Pero fue un momento en el que el sacerdote, no me acuerdo si el padre Chuyote de San Juan Pablo II, Ajá. dijo que no, pues vamos a salir al encuentro de los feligreses. O sea, si ustedes no pueden venir al Señor, pues que el Señor vaya a ustedes. Sí. Y fue un gesto muy bonito. Y al principio era como de que, pues va a pasar el Señor, no, pues vamos a salir a verlo, ¿no? A saludarlo. Saludar, a pasar ahí. Y fue algo muy padre porque cuando iba pasando, la verdad, pues eran momentos muy tristes porque pues todos estábamos encerrados, nadie sabía qué hacer, nadie sabía cómo vivir, cómo sobrevivir a la pandemia. Yo incluso estaba pasando por el inicio de la tormenta de mi estado mental, no sabe cómo decirlo, o sea, no quisiera adentrarme a decir mi depresión, pero yo considero que o sea, no estuve pasándola muy bien, ¿no? Fue un momento difícil. O sea, empezaba apenas, o sea, apenas para lo difícil, imagínense. Entonces, digo, y ahora sí ya sigo en este proceso de terapia, entonces todo bien, vamos cool. Y bueno, empezaba esa parte y o sea, a mí me dio mucho gusto ver a la iglesia reunida a la distancia o en el camino en el que el Señor iba pasando, ¿saben? O sea, éramos nosotros y eran un chorro de familias que empezaron a salir de las casas, como, hagan de cuenta, como no sé si han visto la película de 2012, que están como que van en la barca y al final, ¿no? Van como en una barca después de que se inundó el mundo. Hagan de cuenta todo lo que pasó. Sí. como Noé. Así. Sí. Bueno, y van saliendo todos y empiezan a ver de que el sol, Guau. que ya todo está bien de nuevo, ¿no? Entonces, hagan de cuenta igual de que todos empezaron a salir así de la nada, de cada sol. Y me acuerdo de mi hermana, la voy a quemar, ni modo. Me acuerdo que mi hermana empezó a llorar, pero o sea, como muy emotivo, ¿sabes? Muy bonito. Y que, ¿por qué estoy llorando? y mi mamá le decía, pues es que es la emoción de volver a encontrarte con Dios. O sea, no lo recibiste, no fuiste a una hora santa, no estuviste en misa. Él vino a ti. Y ver o sea, a mí también me dio mucho sentimiento ver a la iglesia reunida en torno al Señor, a pesar de que era un momento complicado, un momento difícil, y aparte era muy, muy distinto a lo que estábamos acostumbrados. Nunca estábamos acostumbrados a que el Señor fuera a ti. Sí. Entonces, ese creo yo fue como un poco de energía. O sea, yo no sabía que lo necesitaba ver, y Él fue a verme, y fue nuestro encuentro como el de los discípulos de Maús, o sea, cada quien iba en su camino y encontró, ¿sabes? Ahí te lo encontraste. Él llegó. Ajá. Y hasta que estuviste con Él y hasta que estuviste en su presencia dijiste, lo Sí necesitaba. Ajá. Y ahorita me suena estas palabras que decían los discípulos al final. Con razón nuestro corazón latía tan fuerte o con tanta intensidad. Sí. Pues era porque ahí estaba el Señor. Entonces, con razón me dio mucha emoción verlo porque era Él. Ahí estaba Él, iba pasando al lado de mí. Con razón nuestros corazones latían de esa manera. Y es algo muy, muy bonito. Qué bonita historia. Sí. Me gustó, me conmovió. De verdad. Sí. Y todo esto que decía Chuy, me recordaba a que les decía esta pregunta, porque no siempre nos va a pasar que sintamos como una sanación, como que súper extraordinaria y como que va a bajar Dios y algo vaya muy extravagante, ¿no? Sino también es importante nuestra constancia dentro de este caminar en el que tenemos la confianza de que Jesús nos va a sanar. O sea, en el momento en el que vaya a suceder, en el momento en el que más lo necesitemos, va a llegar a nuestro encuentro y nosotros vamos a tener esta apertura para recibirlo, porque como decías, o sea, siempre durante toda nuestra como normalidad antes de la pandemia era voy a ir a hora santa, voy a ir a misa, voy a ir a un retiro, voy a ir, ¿no? Pero ahora es un Jesús que sale a nuestro encuentro, pero existe cierto límite en el que si nosotros no lo dejamos pasar, pues
él no puede hacer nada. En este Exacto. caso, platicando de la experiencia de Chuyito, Jesús sale a tu encuentro, pero también tú te permites encontrarte con él, ¿no? O sea, en este caso muy, ay, se me fue la palabra, explícito, literalmente Chuyito salió de su casa, ¿no? Para ir, ¿no? Entonces, es esta apertura que nosotros también tenemos que tener para llegar a ser sanados o llegar a que Jesús pueda hacer eso que quiera hacer en nosotros, ¿no? Exacto, yo creo que no siempre esperar, como decías, estos milagros tan grandes, sino que en la cotidianidad pues se va a presentar. Yo me acuerdo que hace unos años regresaba de misiones de Semana Santa, que, o sea, con toda la efusividad y después de haber estado con el elegido una semana y todo, regresé y fue como que, ala, no siento nada. O sea, fue un momento muy extraño de mi vida en el que estaba como que arriba y de repente bajé, así de la nada. Y yo me sentía en este desierto, que fue un proceso medio extraño y que creo que ya lo he platicado en algún momento, en algún otro episodio. Pero después de un tiempo en el que estuve pues buscando respuestas, buscando qué podía hacer en este desierto para sobrellevarlo, un día en una oración simplemente fue como la respuesta está en Eucaristía. O sea, fue muy claro ese pensamiento, no sé cómo se cruzó por mi mente en ese momento, pero fue así. La respuesta está aquí en la Eucaristía. O sea, y fue como, pues ¿por qué me voy tan lejos esperando un milagro o una sanación o que se me manifieste un carisma o lo que sea? Cuando pues lo tengo aquí, a la vuelta del salón, aquí en el Santísimo. O sea, buscamos esas cosas tan grandes cuando en algo tan pequeño como ese pan puedes encontrar esta renovación. Pero volvemos a esto, si tienes la disposición de que esa renovación se haga vida en ti. Si tú decides ir a ese encuentro, porque allí Él también te va a encontrar. Entonces, esto hace mucho sentido. Y pues también a esto los invitamos. Ah, sí, hablan, sí. No, y uno se frustra muchas veces porque dices como, o sea, lo quieres ver lo quieres ver presente aquí. O sea, quieres que baje aquí y hable contigo y dices, ahora sí, ya creo. O Sí. ya se renovó mi fe. Pero, o sea, al final de cuentas el Señor se manifiesta en cosas muy pequeñas. Sí. O sea, muy, 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 muy sencillas. O sea, y uno se frustra pensando de que no, es que tiene que ser algo muy grande. O sea, tiene que ser Exacto. me tengo que quedar ciego y me tiene que tumbar de mi caballo para poder yo encontrarme con ¿qué era? Hablando, o sea, utilizando el ejemplo de Pablo. De Pablo, sí. O sea, era con una... A mí también se me olvidó. Sí. ¿Cómo se llama? Como los que son enviados por el Señor. Sí. Ajá. Con un enviado. Sí, o sea, para encontrarme con un alguien especial que el Señor le dio Palabra. Este mensaje para mí. Ajá. Y que Él me ayude a transformarme y me bautice en el nombre del Señor y ahora volver a mi encuentro y ¿saben? O sea, como que nos frustramos en ese... Y que tiene que ser perfecto. Ajá, y adecuarnos a ese camino cuando no. No siempre es así. Me pasó en Corpus Christi también de que comulgué y el padre había dado la homilía de que un ejemplo igual de eso, o sea, cómo el Señor se manifiesta en cosas tan mínimas como en la escuela. Y él decía de que no, pues yo pasé porque me encomendé al Señor en una materia y me fue muy bien. Y yo justamente estaba de que tenía una materia en segundas y dije, o sea, como que el padre lo explicó de que él lo hacía en reto hace mucho tiempo, o sea, ya no como sacerdote, bueno, pues así, no te puedes retar al Señor como sacerdote. Pero él hace mucho tiempo lo hizo así, como un reto de que a ver si existes, demuéstramelo. Yo dije, mira, yo sé que existes. Yo sé que existes y no me... O sea... No tengo dudas. No tengo duda ni ocupo andar probando tu poder. Tu poder, exacto. Entonces le dije, pues, pero si puedes tirarme paro, tírame paro, o sea, échame la mano de que... Y lo dejé así, ¿no? Y para no ser tan larga la historia, o sea, todo el fin de semana se abrió una oportunidad en la que nada más tenía que cumplir con unas condiciones que el profe pidió y pasé. O sea, y digo, todo el fin de semana era de que no, pues no voy a salir, no voy a hacer nada para pasarme estudiando y pasar ese examen. Y no, o sea, no ocupé. Y o sea, como que el Señor dijo, va, no hay Te voy a dejar descansar. Ahí está, de que vete a dormir, rey, o sea, no meto otro rato.
Y así, o sea, en esas cosas como muy mínimas es donde luego yo digo, Wow. pues sí, ¿dónde lo estoy buscando? ¿Por qué estoy buscando allá? O sea, está aquí. Ajá. En esta petición de que tan mínima, tan tonta, tan insignificante, ahí se manifestó su poder, ¿no? Y a través de la Eucaristía. Sí, Sí. sí, es El que... poder encontrarnos ahí en esas pequeñas cosas que es bien importante Exacto. y que también lo podemos encontrar como tal en la misa, que es algo bien importante que queramos platicarles el día de hoy Sí, es que sobre las etapas del duelo cómo las atravesadas. puedes vivir en la Ajá. misa. Sí, pero antes de entrar en eso, creo que también a veces es importante que, ok, sí, Jesús hace estos milagros en nosotros con estas pequeñas peticiones y con estos mensajes tal vez, pero también es necesario volver a estos recuerdos a veces. En el caso de esas etapas del duelo, a veces es necesario volver a estos recuerdos dolorosos para ponerlos en sus manos y para que Él pueda hacer grandes cosas con ello. Entonces, algo que puede funcionar y que se los dejamos aquí sobre la mesa es que en esta oración sincera se lo entreguen todo a Él. Si es frente al Santísimo, literal con la Eucaristía, pues está bien. Si no, pues también está bien. Pero que tengan esta apertura a dejarlo todo en sus manos y que Él va a hacer lo que ustedes necesitan, que los va a sanar. Así como sanó a tantas personas, así como sanó a esta mujer que estaba desesperada por buscar su ayuda y que literal se estaba arrastrando porque no le abrían paso hacia Jesús. Esta mujer creía totalmente y fielmente en que Él la iba a ayudar. Y con el simple hecho de tocar su manto, quedó sana. Y eso era lo único que necesitaba. No necesitaba hacer grandes cosas y hacerle una gran fiesta a Jesús o una gran cena para que llegara y la sanara, sino simplemente con creer, con depositar su confianza en Él, era suficiente. Así como este ejemplo de Chuyito, que tal vez es muy sencillo, confió en Él, le confió su conocimiento, le confió su carrera, su examen, y pues Dios dijo, pues lo voy a ayudar, voy a estar allí. Entonces, porque ha reconocido también el esfuerzo que has hecho, ¿no? Yo creo que también, pues Dios es muy justo para decir, pues tampoco te voy a ayudar si no has hecho nada, obviamente. O sea, si Él va a evaluar de que, ok, sí lo puedo ayudar porque se ha ganado esto, porque ha confiado tanto en Él y así también confía en mí. Entonces, creo que eso es muy Cumple importante. los dos, o tienes que poner tu parte también, no nada más. Sí, pedir y ya. Aventarte a la plena, a toda la confianza y la fe del Señor, o sea, no, también Ajá. es poner tu Sí, parte. exacto. Si no, no funciona. Exacto. Sí, si no, no. Tienen que ser de ambas partes. Y pues bueno, ahora sí creo que es momento de hablar un poco sobre estas partes de la misa que pueden asemejarse a estas etapas del duelo. Que para esto yo les recomendaría que también a la próxima que vayan a misa, ya sea en domingo o cualquier otro día, pongan mucha atención porque tiene mucho sentido cómo vivimos esas etapas dentro de la misa y no nos damos cuenta. Y aquí hay que destacar que sí podemos trabajar como nuestros sentimientos y nuestras etapas que estamos viviendo en la misa, pero tampoco quiere decir que por ir a una misa ya vas a quedar sano cuando sales, que podría pasar, no lo niego, pero pues tampoco vayas con la esperanza de que voy a misa y me voy a curar, porque pues no, también hay más cosas detrás, ¿no? Hay de que tú puedes hacer algo antes de, más que solo dejarle todo en las manos a Dios. Y bueno, vamos a hablar un poco de estas etapas. La misa comienza. Esto va a ser un recorrido por una misa, así que pónganse en este lugar de que ya saben qué va a pasar. Entramos a misa, todo va muy bien, el canto de entrada, todos muy felices. Después entramos a este rito penitencial, que es como que empezamos muy alegres y luego llegamos a esta parte como que intensa en la que tenemos que reconocer nuestros pecados y es como que, a mí sí me ha costado, la verdad, de que reconocer que he fallado. O sea, es como, yo voy a una fiesta y me doy cuenta que no he sido la mejor persona para estar en esa fiesta y que tal vez no merezco estar en ese lugar. Entonces, es duro. O sea, no sé si a ustedes también les ha pasado algo así, pero es duro y a veces a mí me pasa que no quisiera reconocer eso. Entonces, allí vives tu negación
cuando te cuesta reconocer estas heridas y tu enojo también. Es en esta primera parte, ¿no? Donde reconocemos nuestros pecados. Seguimos avanzando y llegamos a la liturgia de la palabra, que pues es donde tenemos las lecturas, la primera lectura, el salmo, segunda lectura y el evangelio, si es en domingo, y si no entre semana, pues no tenemos la segunda lectura, y el ofertorio, ¿no? Que es el momento en el que se hace esta ayuda económica, pero si pones atención, en el altar están pasando muchísimas cosas. En el altar se está preparando la mesa para que pase este momento culmen, que es la consagración. O sea, ya ahí ya se está preparando. El padre está acomodando el cáliz y que el plato y que el vino y el agua y todo. Póngale mucha atención a esa parte y también al canto. En ese momento, pues es un canto de entrega, ¿no? Entonces, en ese momento de la liturgia de la palabra y el ofertorio, se trabaja el enojo al escuchar a Jesús y ofrecerle lo que somos, nuestros dones y también todo lo que Él ha hecho en nosotros. Entonces, hasta ahorita ya tenemos como que estas partes que hemos trabajado, que ha sido la negación y nuestro enojo, y como que tenemos esta apertura y vemos qué le podemos ofrecer a Él. Después va esta oración eucarística, que es la consagración, que es donde dejamos de estar regateando y vemos qué le damos o no, sino que decidimos darle todo lo que somos, sin condiciones, sin barreras, que lo vemos allí frente a nosotros, que nos pide que hagamos esto en su memoria, que nos pide que vivamos como Él. Allí decidimos dejarlo todo porque Él nos acepta. Y ahí nos dejamos de cosas y vamos hacia Él. Después tenemos el momento en el que todos juntos rezamos el Padre Nuestro y el momento de la comunión, que es donde volvemos a reconocer nuestros pecados y esta tristeza que causan en nosotros, porque en el Padre Nuestro, pues bien, es una oración de perdón. O sea, si le ponen atención, dice, perdona nuestras ofensas, así también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y es bien difícil hacer vida esta pequeña frase, porque, pues, perdonar a los demás es complicado. Pero ahí caes en cuenta en la importancia de pedir perdón. Y en la comunión, igual. Jesús te ha perdonado tus pecados. Siempre lo hará. Y aquí está tu recompensa, que Él se entrega en este pan para ti. Y no quiero decir que si no pasas a comulgar, Él no se entrega por ti, sino que Él se sigue entregando. Pero pues no podemos negar que recibirlo en la Eucaristía no es un gran regalo y que es muy bonito el poder tener la oportunidad de recibirlo allí. Y pues por algo ¿sí? O sea, por algo se quedó en el pan. Exacto. Por algo está en un lugar físico. Ajá. O sea, no es un capricho de la Iglesia Católica el de decir que está en el pan, sino que tiene un significado y tiene un valor tangible, Sí. el que puedas verlo y probarlo y saborearlo y Tomarlo. que esté en ti. O sea, por eso es la principal diferencia que tenemos entre los hermanos protestantes o cualquier otra denominación cristiana, ¿no? Ajá. Entonces, Sí. tiene un valor. Sí. como quiera. ¿Y qué valor? ¿Y qué valor? Totalmente. Y creo que también, bueno, un poquito antes de este momento de la comunión, pues que reconocemos que tal vez no lo merecemos, que decimos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo que en el momento en que le ponemos atención a esta pequeña oración que hacemos, las cosas cambian. Y no queremos decir que no somos dignos, porque siempre somos dignos de recibirlo, o sea, de tenerlo a Él en nuestro corazón. Pero, pues hay veces en las que tenemos que limpiarnos para tener este pesebre limpio, para que Él pueda entrar. Que a veces es difícil y nos cuesta. Pero, pues es posible. Y que con solo saber de Él, pues es suficiente. Y podemos ser sanados de nuevo. Y pues bueno, pasa esta parte de la comunión, llegamos a esta parte que va después, que es una oración muy íntima en la que regresamos a nuestro lugar y le damos las gracias a Él por haberlo recibido tanto en la Eucaristía como por todos estos dones que nos ha dado y que
pueden ayudarnos a sanar nuestra herida. Y le seguimos pidiendo que siga concediéndonos la gracia de no pecar, de seguir adelante, de volvernos a levantar, de vivir como Él vive. Y pues bueno, esto es más o menos cómo podemos vivir estas etapas dentro de la misa, y que no significa, como ya dije al principio, que por ir a misa ya queda sano, pero pues sí es una gran herramienta, digámoslo así, que nos da la Iglesia Católica, en la que vivimos todo esto de forma muy rápida y nos reconocemos y estamos animados a cambiar, porque lo vemos allí, a Jesús mismo. Sí, y como el resumen de todo esto que hemos platicado es la Eucaristía como herramienta para sanación. Y que tenemos esa herramienta, esa ayuda que Jesús mismo se ha quedado ahí para ayudarnos a sanar, pero que pues no puede hacer nada si nosotros no se lo permitimos, ¿no? Entonces, como platicábamos así en lo que nos decía Chuyito de lo que pasaba en su vida, una confianza. Hay que tener confianza en que Él puede hacer esto en nuestras vidas. Hay que tener esta apertura a ser sanados por Él y tener esta fe firme en que lo que Él quiera hacer sobre nosotros se va a cumplir, ¿no? Entonces, sí. No sé si para ir cerrando este episodio alguno quiere agregar algo más. Pues que hay que tener fe en el Señor, en su poder. Y creo yo es fundamental para un cristiano, un católico. Y un cristiano también. O sea, si crees en Cristo, tiene que ser fundamental. O sea, hay una espinita siempre que yo encuentro en los demás hermanos de distintas denominaciones que son muy buenos. O sea, al fin y al cabo, pues, el Señor se manifiesta de muchas formas, ¿no? Y en muchos lugares. Pero hay algo que falta. Siempre hay un factor clave que se pasa de largo y que es fundamental para la fe. Y es justamente esto. Que esto que nosotros sí tenemos es el hecho de que tenemos al Señor presente y vivo en la Eucaristía. Y tiene un poder inmenso, no como una figura milagrosa, no como un té que te puedas tomar y ya te curas, ¿no? Sí. O sea, como decíamos, también tienes que poner de tu parte. También tiene que ir acompañado tu proceso de sanación, no nada más del Señor. También tienes que, pues, a lo mejor ir a terapia, tienes que trabajar en ti mucho para que todos estos factores se unan y sanes, ¿no? Entonces, sí, no es una medallita que te puedas poner y que ya te sanas, o que ya por comer al Señor ya te sanaste, pero es una gran ayuda. O sea, sigue siendo una gran herramienta y, como les decía, por algo el Señor se quedó aquí. Exacto. No hizo de que, mira, me voy a quedar aquí nada más por no, cotorrear. porque sí. Ajá, no. O sea, tiene un valor importante dentro de nuestra fe y así tiene que ser y tenemos que seguir fortaleciéndonos a través de esa herramienta. ¿Esa herramienta? Sí, así es. Sí, y yo quiero agregar que la misa es siempre. O sea, no solo es los domingos que vas con tus papás porque es domingo, sino que es todos los días y con quienes te necesitan, porque es en la misa donde tú sanas y tu proceso de sanación es siempre, no solo es en una hora y media, sino que dura toda tu vida. Entonces, sigamos viviendo nuestra misa diaria, sigamos buscando sanar nuestros corazones de forma diaria para sanarnos y ayudarnos a nosotros, ayudar en nuestro hogar, ayudar a nuestra comunidad y a todo aquel que necesite del cuerpo de Cristo, porque a pesar de que tal vez no podamos darlo nosotros físicamente en la hostia, porque no todos tienen la autoridad la responsabilidad de darlo bajo la Eucaristía, pero de alguna forma lo podemos dar hacia los demás, de alguna forma podemos dar este pan vivo, porque al final somos nosotros. Entonces, al repartirnos con los demás,
simulamos un poco esta fracción de Jesús que se da a todos en este banquete que tenemos cada domingo o en cada ocasión que vayas a misa. Y pues bueno, creo que con esto cerramos este episodio. Yo creo que estuvo muy bonito y les damos las gracias por habernos acompañado a través de esta nueva temporada que pues ya finalizó. Sigan al pendiente de nuestras redes, háganos saber si les gustó, si tienen alguna duda, algún comentario, si tienen sugerencias de temas, también todo es bien recibido. Y también díganos si quieren que Chuyito se aparezca más por aquí, porque siempre está aquí. Entonces, pues lo podemos invitar. Chuyito siempre tiene una buena palabra que nos puede compartir. Sí, aquí andamos atrás de las cámaras. Si algo no sale bien, no fui. Sí fue. No, pero pues bueno, amigos, sigamos viviendo nuestra misa diaria, sigamos viviendo el amor, sigamos buscando sanar junto con Jesús a través de estas distintas etapas de nuestra vida, tanto de este duelo como en cualquier situación, y así sigamos siendo conscientes Muy inconsciente.